Y aquí seguimos, soy Lili Lebrón y me acompaña nuestro doctor neumólogo, Alexander Joubert, que siempre, hey, doctor Joubert, que siempre Hola, hola. tantas informaciones importantes y ahora queremos saber el diagnóstico de lo último del COVID. Usted que vive en República Dominicana, ¿qué tiene que saber del COVID en este mismo día y esta misma noche, más bien? Y vamos a arrancar, doctor, con el tema de las vacunas. Porque fíjese que cuando uno ahora, digamos, coge la temperatura sobre los temas que se están tratando sobre COVID, se habla de la famosa vacuna, también del tema del rebaño, de, digamos, la inmunidad del rebaño, que tan posible es sin vacuna. Y en fin, que está todo el mundo ubicándose en ese aspecto de que ya muy pronto llega. Cuéntenos a ver, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación es que hay una vacuna que no acaba de llegar y eso no es raro. Cuando uno revisa la historia de la medicina, para conseguir la vacuna de la tuberculosis se pasaron 21 años trabajando. Para conseguir la vacuna de la viruela se pasaron 19 años trabajando. La vacuna no es cuestión de 2 o 3 meses. Por eso yo he dicho en meses pasados repetidamente que la vacuna no es una esperanza para nadie, porque es como cuando usted está esperando sacarse la loto. Cuando usted está seguro, cuando usted tiene $2 millones suyos en una cuenta de banco. Pero si usted está esperando sacarse la loto, Y hasta menos de ahí también está seguro. Pero hasta menos. Lo que quiero decir es que hay cosas seguras en la vida y hay cosas que no son tan seguras. Mire, ahí ahora mismo con esa vacuna de influenza, que ya es una vacuna vieja, se murió una docena de pacientes en el Reino Unido hace un par de días atrás y pararon la vacunación buscando ver que algo fuera lo que pudiera explicar esas muertes. Y esas son vacunas viejas que se están usando. Lo que pasa es que cuando la población general que no tiene instrucción médica oye hablar de cosas se confunde y el deber de nosotros, los médicos, es educar a la gente para que entienda qué es lo que está pasando. Ahora esa vacuna que se habló de que venía a final de septiembre, estamos en octubre y todavía no ha aparecido. Ahora se habla de que viene a principio de año. Hay otra vacuna rusa que se está utilizando, pero eso no es una esperanza para nadie. Aquí lo que hay que seguirse cuidando, vivir sin miedo, pero con prudencia, porque a esto no le falta una semana solamente. A esta situación de esta pandemia de COVID le faltan años. Pero años, doctor, porque de verdad eso es contundente. Cuando hablamos de años, usted dice que desarrollar una vacuna en el pasado han tomado más de 10, 15, 20 años, 19 años. En fin, es cuando hablamos de años, ¿de cuántos años usted entiende que estamos hablando? Yo no soy un experto en vacuna, pero la gente que sabe de vacuna dice que a esta situación del COVID que estamos viviendo ahora mismo le falta entre año y medio y 2 años. Se han mejorado muchas cosas, la mortalidad de la enfermedad ha bajado. Por ejemplo, en la República Dominicana no llegamos ahora mismo al 2% de mortalidad, cuando al principio de la pandemia y de la epidemia dominicana de COVID, la mortalidad era de más del 4%, en algunos momentos cerca del 5%. Se han mejorado cosas, pero doctor, en ese aspecto, digamos, de la relación porcentual, se ha hablado mucho también de pruebas falso positivos o falso negativos, o sea, o de no haberse hecho todo el mundo la cantidad de pruebas, que en efecto, si fuera que falta gente por hacerse, el índice bajaría, lo cual es favorable, digamos. Pero en términos generales también se habla mucho de un falso negativo en pruebas, en errores, digamos, de la prueba. ¿Es posible eso? Sí, es que el problema de esta pandemia no es una prueba o la no prueba. El problema no es enfermarse, porque es una enfermedad que, si bien en muchos de los pacientes tiene manifestaciones clínicas menores, hay otros pacientes que no le va tan bien. Entonces, el enfoque de nosotros y el enfoque que debe llevar este programa ahora a la población es que lo que hay que hacer es cuidarse. Hay que seguir haciendo lo mismo que yo he repetido en este programa varias veces: ponerse la mascarilla, mantener la distancia social, si no hay que salir, quedarse en la casa y lavarse las manos. Continuamente. Doctor, fíjese que también otro de los comentarios que uno oye a la gente hablando es de la famosa inmunidad del rebaño.
entendiendo como que esta pudiera desarrollarse incluso si no llega a aparecer la vacuna en función de la inmunidad de la gente por el contagio, hasta un punto donde digamos que la gente creará su propio anticuerpo. Cuéntenos qué tan de mito es esto, que a mí me interesa muchísimo ello. Bueno, lo que pasa es que esta pandemia se ha estado manejando con la ciencia médica. Si no, ese 1,000,000 y pico de muertos que ha producido esta enfermedad, no hubiese sido 1,000,000, hubiesen sido 8, 10, 15 millones de gente que fueran muertos. Esto se ha estado manejando con la ciencia. Y la inmunidad de rebaño se refiere a uno dejarse enfermar y salir de eso, cosa que no te garantiza que tú vas a salir vivo primero y cosa que no te garantiza que tú no vas a tener la enfermedad otra vez. Y que puede ser peor, sí, doctor, ¿cierto? Si puede yo, ser peor en la segunda ocasión. Si yo le pregunto a cualquiera de los televidentes que si estaría dispuesto a dejar que su hija se enfermara para conseguir la enfermedad, la famosa inmunidad de rebaño, yo no creo que haya mucha gente que diga que sí, porque decía mi papá que la marihuanita deja de ser marihuanita cuando tú sabes que es un hijo tuyo fumando marihuana. Ahí se llama marihuanota, porque el problema es serio. Es igual que este asunto. Bueno, vamos a hacer inmunidad de rebaño. Bueno, ¿hasta dónde tú vas a llegar? ¿A cuánta gente va a matar? Eso no es inteligente, eso no es de gente inteligente. Esto hay que tratarlo de manejar con la ciencia médica. Y la inmunidad de rebaño solamente se consigue con seguridad cuando uno tenga un gran porcentaje de la población vacunada y que se enfermen 2 o 3, que se enfermen lo menos posible, para decirlo en dominicano. Porque es que no tiene gracia enfermarse y morirse, no tiene ninguna gracia. Y sobre todo que puedes repetir la enfermedad peor, que es algo que ya hemos visto. Doctor, ¿puede existir, digamos, inmunidad de rebaño sin una vacuna en cualquier enfermedad? No ya vemos solamente en el virus del COVID, en cualquier otra circunstancia, otro virus. Eso es lo que se llama inmunidad de rebaño realmente, cuando la gente se enferma de forma salvaje. Te lo voy a explicar y a los televidentes para que entiendan. Fíjate que muchísimas películas de cine, de televisión, tú ves que en tal sitio hubo una civilización que ya no existe y no se sabe cómo desapareció. Eso probablemente fueron enfermedades contagiosas que se metieron en una población de aquella época de 600, 800 habitantes y se murieron todos. Ahí se acabó la enfermedad. Esa es una forma. O la enfermedad mata a todo el mundo y la enfermedad se acaba, o la gente comienza a conseguir defensa para con la enfermedad, que es lo que eso es lo que se llama inmunidad. Y entonces la población sigue viva, pero cuando uno no sabe que uno tiene enfrente, lo que se puede conseguir es que se muera todo el mundo, como los ejemplos que te estoy poniendo de esas aldeas que llegaban y decía, bueno, ¿y qué pasó aquí? Está todo el mundo muerto, todo el mundo se murió. Y eran esas cosas que pasaban. Llegaba una enfermedad que se contagiaba, generalmente una infección viral o bacteriana o por lo que fuera, y se moría todo el mundo. Eso no es sensato en el mundo de hoy. Digamos, ese tránsito, doctor, si es que existe, de una pandemia a llegar a ser una, digamos, enfermedad endémica como la influenza, ¿realmente es posible? Pandemia lo que significa es una epidemia en el mundo entero. Pan significa la totalidad en latín. Como Pan American, las líneas aéreas, quería decir que volaban a América entera. Pandemia lo que significa es una epidemia en muchos sitios al mismo tiempo, aquí en Francia, en el Congo belga, en Arabia Saudita. Eso es lo que significa pandemia. Por eso fíjate que cuando yo hablo de la epidemia dominicana, que tiene sus características, que es una parte de una pandemia. Me gustaría profundizar ahí, doctor, porque siento que hay mucha confusión entre lo que es la pandemia y, digamos, la situación, digamos, de una enfermedad endémica como la influenza, que todos los años tú te tienes que vacunar contra la influenza, que es algo que ya es endémico, que la gente está... Bueno, endemia lo que significa es eso. Endemia significa dentro del pueblo.
y quiere decir que vive con uno en la enfermedad. Por ejemplo, la tuberculosis es endémica para nosotros los dominicanos, vive aquí. Vino cuando vinieron los colonizadores y se quedó con nosotros. Mató pueblos enteros, por ejemplo los New, que son unos esquimales, cuando le llegó la tuberculosis se fueron toditos. En otros sitios la enfermedad llega y consigue un equilibrio con la enfermedad y entonces la enfermedad se mantiene porque se produjo una inmunización, una vacunación natural, no una vacunación como la conocemos con una vacuna, y la gente adquiere anticuerpos para esa enfermedad. Que desarrolla su propio cuerpo, digamos, su propio cuerpo desarrolla la vacuna. Es capaz de defenderse. Y entonces la enfermedad se queda con uno, como es el caso de la influenza, que se ha quedado entre nosotros y cada vez cuando viene el frío en el hemisferio norte, aparece la influenza. Fíjese que ahora mismo en Europa y en Estados Unidos hemos estado viendo un rebote, ahora cuando incluso también cambia la temperatura, que hay más frío y todo lo demás. ¿Pudiéramos estar viendo un comportamiento del COVID-19 similar a la influenza? Es que el COVID, por lo mismo que no ha aparecido la vacuna, es por lo mismo que están pasando todas las cosas que pasan, que es que no conocemos el COVID todavía. Se pensó que el rebrote de esta pandemia iba a venir con los meses de frío en el hemisferio norte. Y fíjense ustedes que el rebrote vino con el calor del verano, lo que dice claramente que el virus no es un virus estacional, que aparece cuando le da la gana, para decirlo en español. Y eso es una de las dificultades que tenemos con esta enfermedad, que no la conocemos a plenitud. Ahora se habla de aplanamiento de curva y demás. Así mismo habló Europa al principio de año, así mismo habló Estados Unidos. Y fíjense dónde están ahora. Yo creo que ese es el mejor ejemplo. O sea, estaba bajando, todo está bajando, qué sé yo, qué cosa. En verano, después tuvieron una recuperación de la curva y ahora que vuelve, digamos, aunque así mismo como usted señala, doctor, en el calor hubo un pico de la curva, pero luego hubo una recuperación y luego ahora que viene el frío, pues vuelve la curva, digamos, el pico a subir, vuelve el rebrote. Alemania, para mencionar un país y un ejemplo, tuvo ayer 5,000 y picote largo de casos nuevos cuando no tenía esos números desde hace 3 meses atrás. Entonces, esa enfermedad llegó a un equilibrio donde se guardó y se equilibró y por condiciones de la población, del clima y demás, bajaron los casos y volvió y se agudizó otra vez la enfermedad porque se rompieron las normas de las que estamos hablando, de quedarse en la casa, de ponerse la mascarilla, de respetar, que es lo que es muy difícil que la gente haga. A mí me ha llamado poderosamente la atención lo que ha pasado en esta pandemia. Yo no soy un muchachito, yo soy un médico viejo ya, y yo no sabía que la gente podía tener ese comportamiento de hacer cosas que se saben que no se deben hacer. Ahorita me llamó una paciente y me dice, yo necesito una prueba de PCR porque tengo que viajar con mi esposo y con mi hijo, qué sé yo, qué cosa. ¿Qué tú opinas? Digo, lo que yo opino es que tú no tienes que viajar. Eso no le gusta oír a la gente. Porque es que estamos en condiciones que son condiciones muy especiales. El que se mete en un aeropuerto, el que se mete en la cabina de un avión, es buscándose un problema. Entonces, si usted no tiene que viajar, como dijo la canciller alemana, por favor, quédense en su casa. Le pido que se queden en la casa porque eso es lo único que ha demostrado ser efectivo. Desde que tú sales allá afuera hay gente y virus, las dos condiciones necesarias para que la pandemia se mantenga. Claro, claro que sí. Y la verdad es, doctor, que vemos como los muchachos y todo el mundo se va, digamos, agotando del confinamiento y va siendo más flexible. Y hemos visto, hay que ver el patio del vecino para no darse cuenta. Como en otros países, bueno, la pura verdad que los resultados no se han dado a esperar y inmediatamente la curva sube de una vez. Y como usted señala, no se sabe cómo le va a dar a uno, ese es el gran punto. Hay gente que le da sintomático, pero hay otro que lo acaba en un segundito. O sea, es la pura verdad que es un enemigo tan desconocido. Así es, así es.
Doctor, entonces seguimos con lo mismo, ya no vamos a abundar. Eso es así, lávese su mano todo el tiempo, póngase su mascarilla y no salga y mantenga el distanciamiento. Gracias. Siempre le encanta porque la verdad es que no piensen en inmunidad de rebaño ni si pasó de pandemia a endémico o lo que fuera, simplemente vamos a cuidarnos en el aquí y en el ahora, en lo que tenemos en la mano. ¿Y qué dicen por aquí? Y tampoco oigan por aquí que la ivermectina, que se olvide de eso tampoco. No, que se cuide, que se cuide. Hay que cuidarse. Bueno, gracias al doctor Joubert, siempre con tan sabios consejos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Así mismo, no soltemos, de verdad. No bajemos la guardia. Vamos a dar la guardia. No está fácil todavía. Gracias a todos por la sintonía y mañana nos vemos nueva vez aquí en Vivid, en CDN, la casa de todos y su fórmula antinovelas. Bye. Buenas noches. Gracias.